Los negros. Entonces, cuando venían estos terregales, era verdaderamente espectral, porque entre el vendaval en sí y las personas como panochas, ¿verdad? Llenas de tierra, con los negros, negros, negros y blancos, blancos, blancos de la tierra, era verdaderamente sorpresivo, una cosa que a mí chiquilla pues me impactaba mucho porque parecían fantasmas, bueno, yo también he de ver parecido, lo que pasa es que yo no me veía, pero las personas que iban tan de negro y con aquellos velos y aquel vendaval y todo lo que suponía el baño de tierra, era verdaderamente espectral. Yo era reina de los agentes de tránsito, entonces me dieron unas tarjetas, tanto el jefe de tránsito de aquí de Torreón, como el de Gómez, como el de Lerdo, que decía, damos permiso a la señorita Carmen Pamanes de correr a la velocidad que estime conveniente y en el sentido que quiera. Y me dieron además tarjeta de agente honorario de tránsito. Bueno, es puedo decir que yo abusaba, corría a la hora que quería, me metía en sentido contrario. Bueno, no, disfruté grandemente esos permisos. Hubo el aniversario de Torreón, los 25 años. Entonces hubo elecciones de reina, el gobernador era don Nazario Ortiz Garza, y se inauguró el estadio. Entonces hubo unas festividades, nosotros vinieron reinas y princesas de varios lugares, y a mí me tocó ser paje de una de las princesas de la corte, ¿verdad? De la reina, que fue Ofelia La Riva. Cuando don Antonio estaba aquí en Torreón y no había campo de golf ya, y él tenía esa afición, junto con el señor Albert, tuvieron la idea de hacer un campo de golf arriba de este bracero, de este Cerro Negro que llama toda la ciudad del Cerro Negro, ¿verdad? Mi papá nunca tuvo hobbies fuera del golf, que fue uno de los iniciadores aquí en La Laguna, y que como decíamos antes, empezó en los Cerros Negros de Peñoles, ¿no? Y luego ya hicieron el campestre. Ya empezaba, ya en ese tiempo ya lo habían construido el Centro Campestre Lagunero. Precisamente don José Ortiz fue de los promotores. Entonces ahí también hacemos mucha vida de deporte. Cuando yo ya regresé a Torreón del colegio, Torreón era una ciudad pequeña, era una ciudad muy bonita, muy alegre. Entonces se ofrecían pues obras sociales de distinto género, ¿no? Y a la hora que estábamos trabajando pues siempre necesitábamos hacernos de medios para poder salir adelante, y eso fue lo que nos impulsaba a organizar fiestas, primero en pequeña escala y después cada vez más grandes y más grandes, ¿verdad? Unas fiestas, ¿no?, inolvidables. Presentaron uno que se llamó Ayer y Antier. Era una revista que presentaba cuadros antiguos de todas las épocas, con unos bailes, y realmente salió muy, muy bonita esa fiesta y estaba a reventar. Cobramos entonces la fabulosa cantidad de 20 pesos bolito, y entonces era un exceso porque nunca se había cobrado tanto. La primera fue cuando ideamos el cuadro lagunero, que después se hizo bastante famoso, que lo presentamos yo creo que no menos de unas, pues se me hace poco decirle 30 veces. En el Teatro Royal, no se imagina que cómo lo acondicionaban y lo decoraban para esas funciones. Luego, en la Cámara Junior, bueno, tenían chicas y chicos hasta como 100 para las actuaciones, fíjese. Se organizaban las convenciones bancarias, que eran muy importantes aquí en Torreón, porque pues venía desde el secretario de Hacienda, en fin, personajes muy importantes. Pues nos solicitaban a nosotros, ya nos habíamos hecho de fama, o misma nosotros las pedíamos precisamente para llegarnos fondos, ¿no?, para seguir con nuestra obra que teníamos ya en mente o trabajando. Las divertidas más grandes que había era cada año con las fiestas de Covadonga. Esas fiestas de Covadonga se hacían en septiembre. Gaitas tocando las jotas, bueno, había todos los españoles principales de allí auspiciaban esas romerías. Y esas romerías era tal la cantidad de confeti que no pisaba suelo.
pisabas en confeti, un colchón de confeti. Chorreaba el confeti, así eran montones, cerros de confeti. Casi llegaba a medio metro la cantidad de confeti que se regaba allí en el patio. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros limpiábamos el confeti y lo volvíamos a vender. Le quitábamos las colillas y lo que podíamos. Órale, órale, maestro. Sociales Mogavi. Un rostro, una mantilla y una peineta nos llevan de la mano a recordar España. Son las fiestas tradicionales de Covadonga. Las damas en su porte dulcemente altivo. Fiestas de Covadonga, una costumbre que no morirá jamás. Fue una nota de Mogavi con el sabor del tiempo. La algarabía había por todas las fiestas, que cuando llegaba el agua del Nazas. Ya está brincando el agua en el vertedero, ahí en la Casa Colorada, y venía toda el agua por abajo, pasaba de la compuerta del Coyote, donde eso era el Museo de la Revolución. El río llegaba cuando había corrientes y llegaban las avenidas sin ningún control. Y llegaban ahí los señores con sus carcachitas último modelo, llegaban y con su botella y ya que se la acababan, unos le echaban la champán ahí. Los agricultores tiraban hasta botella de champán en el río del entusiasmo que tenían, porque sus cosechas iban a ser buenas. Se podían regar grandes volúmenes de tierra, pero sin control. Si había mucha agua se regaba mucho, si había poca pues se regaba poco, ¿verdad? Entonces a las madrugadas eran cientos de mulas y cientos de gentes que se preparaban para sembrar, y eran unas labores verdaderamente increíbles, no solamente en términos de la vastedad de la ocupación de gente, sino en la eficiencia del trabajo de la gente. Era muy interesante. Antes del reparto agrario, las condiciones para las familias del campo eran muy difíciles, y sobre todo que eran contadas las escuelas de enseñanza básica en las que tenían acceso las gentes de escasos recursos. Con el reparto agrario vino la oportunidad para el sistema ejidal, y usted sabe que para unos el sistema ejidal fue bueno y para otros malos. En general fue un beneficio para la región, porque antes eran aquí una docena de terratenientes. Propiamente la laguna estaba repartida, ¿no?, en pequeñas propiedades, latifundios, y que no estaban dispuestos a ceder tan fácilmente a las pretensiones de la clase trabajadora. Por la parte de los patrones había un gran desasosiego, un gran miedo, ¿sí?, de que estas cosas iban a hacerse peor y peor, un desasosiego terrible. A mí me tocó del lado de los que les repartieron ranchos. Y yo lo que recuerdo, pues a mi papá, pues con tristeza, ¿verdad?, de que sus ranchos se repartan. Mucha gente trató de emigrar a Argentina o trató de emigrar a Sudamérica o a otras partes. Algunos creo que lo harían, otros no lo fueron y vinieron porque les gustó más su tierra. Muchas haciendas tuvieron excedentes y lo empezaron a vender en pequeñas propiedades de 100 y 150 hectáreas. Entonces fue cuando se vino una nueva época de la agricultura, los agricultores modernos y pequeños agricultores que le decían. Por otro lado, yo escuchaba, pues se van a beneficiar muchos hombres, y como que eso pues lo animaba a uno, ¿no?, a pensar, bueno, esto les va a quitar a unos que tienen mucho para darle a otros que pues que no tienen. Por el lado de los ejidos, pues era un contento general, porque entonces por una vez en la vida pensaron que se les hacía justicia. Y fue cuando vino el desarrollo más fuerte en la laguna. Si el menos beneficiado fue el ejidatario, porque el ejidatario fracasó, pero la pequeña propiedad tuvo un auge muy fuerte desde entonces para acá. Fue un porcentaje mínimo de los agricultores que se molestaron, propiamente dicho. Todos lo resintieron, pero de una protesta así enérgica como para levantarse en armas o para hacer manifestaciones, no las hubo. Se defendieron con el decoro que siempre ha tenido el agricultor de la laguna.
Yo vivía aquí por la Presidente Carranza, en la Colón, y no había más, estaba la vía y luego ya eran los llanos, que se conocían como los nacionales, y la gente venía y se paraba ahí arriba de la vía a disfrutar de ese espectáculo tan bonito de la cascada de fuego, todas las noches. Me ponía muy atento a vigilar la maquinita que salía de la Peñoles por encima de un bordo de grasa, a derramar toda esa grasa incandescente que salía de los altos hornos. Se veían unas góndolas que eran volteadas, y al voltear, haz de cuenta una cascada de lumbre. Una cosa pero extraordinaria. Todo el día estaba tirando grasa, pero en el día no se apreciaba. En cambio, en la noche era un espectáculo muy bonito porque era una cascada de fuego. Y nuestra diversión, como chiquillos, no sé si ya te lo platiqué, íbamos a escupir a las piedras para que chillaran. Y más de una vez descalzos, porque pues era el chiste vacilar. Don Luis Díaz Flores y su afición tan grande lo hizo formar inmediatamente grupos de teatro. Grupos de teatro que representaban en los auditorios de las estaciones de radio, de las radiodifusoras. Me acuerdo de una enfrente de la Plaza de Armas, estaba la XCTV. La XCTV en la avenida Hidalgo, entre Ildefonso Fuentes y Leona Vicario, sí. Y era la XCTV, el Heraldo de Torreón. Ahí fue donde por primera vez llegué yo, pues me animé para figurar como cobrador en la estación de radio. El único medio de comunicación que teníamos aquí en Torreón, el radio y el cine. Siempre en los mejores cines. No me perdía las funciones, la matiné en el Teatro Isauro Martínez, en el Modelo, en el Princesa, en el Royal. El Teatro Isauro Martínez, cine, entonces era de lujo estar en el Cine Martínez. Nos metíamos de trampa en el Teatro Isauro Martínez. Me acuerdo que en lo que yo entretenía al señor que estaba ahí recogiendo los boletos, mis carnales se metían a la galería y allá nos metíamos. Y luego me conchavaba las de la puerta para que me dejaran entrar cuando no tenía el tostón para poder pagar la entrada. Me encantaba ir porque era muy barato, la galería 50 centavos, ¿no? Toda la semana, 50 centavos. Pero a mí me gustaban más las películas que pasaban en el Royal, el que después fue Variedades. Mi padre nos traía al cine, principalmente al Cine Princesa, porque ahí estaban pasando La Invasión del Mongo. Mire, el Apolo Palacio fue un centro de todos los rancheros que nos juntábamos allí después, porque la levantada era a las 4 de la mañana para ir a atender los rancheros y luego a las 12 veníamos a comer para irnos a rayar o lo que fuera, porque la gente terminaba a la 1, o sea, a las 2 había que liquidarlos. Entonces en la tarde nos juntábamos a tomar café en el Apolo. Era muy importante porque ahí teníamos cambio de impresiones de muchas cosas que salían. De ahí nació varias sociedades de negocios. Era una cosa muy interesante a nosotros como chiquillos pasar por el frente del Casino de la Laguna y ver a aquellos señoracos ahí recargados, hermosamente vestidos, muy apropiados sus trajes, hasta con polainas incluso, pero luego recargaban su silla hacia atrás y muy panterotas, fumando en pipa o en boquilla. Y nosotros pues léelos viendo a aquellos personajes, ¿verdad? Entre ellos me acuerdo muy bien de don Pancho Dingler. Mi papá era muy aficionado y yo lo acompañé.